Muy buenas noches. Con ustedes una vez más, Tatiana González y su programa Diálogo con las Ciencias. En esta ocasión vamos a conversar de un tema de vital importancia para toda la población. El tema a tratar titula Cambiando actitudes para frenar el COVID-19. Amable audiencia, necesitamos estar informados para conocer las características de las variantes que están apareciendo y tratarnos oportunamente. En esta ocasión tenemos entre nosotros al doctor David Barrientos Barahona. Él es médico internista, trabaja en el Hospital Solomon Klein y en la Caja Nacional de Salud. Doctor, buenas noches, una alegría tenerlo en el programa. Buenas noches, Tatiana. Agradezco su invitación, es un honor y placer para mi persona poder estar acá en este lindo programa, en Diálogo con las Ciencias, y pues poder compartir a su persona, a la población cochabambina y a toda la audiencia de televisión universitaria, este tema, como usted ha dicho, de vital y trascendente importancia. Es más, considero que estos temas deberían hacerse a diario, más todavía aún en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir y donde la población necesita estar informada cada día, así como cada día vemos que cambian, mutan los virus, existen nuevas variantes o aparecen nuevas enfermedades, necesitamos estar informados. Y qué mejor ahora mediante la televisión, las redes sociales o alguna otra posibilidad informática que hoy en día es importante tener a la población pues al día. Muchas gracias, doctor. Es correcto. Doctor, ¿en qué se diferencia la variante Omicron del SARS-CoV-2 a las anteriores variantes? Muy bien, es una pregunta muy interesante, ¿sí? Y que justamente ha podido traer justamente hasta a veces mucha alteración, justamente a veces hasta nerviosismo en la población, porque uno piensa que todo es lo mismo. No. Hoy en día es importante saber eso a nivel mundial y obviamente justamente también acá en nuestro país, en nuestra amada Bolivia, estamos frente a una ola o un pico de contagios de esta variante Omicron, que es muy distinta a la variante inicial y a la variante Delta que habíamos tenido en la segunda, tercera ola. Esta variante, déjeme decir, como principales diferencias, si bien casi la sintomatología de todas las variantes es muy parecida o casi similar, pero sí podemos nosotros, que estamos en la primera línea en los hospitales, pues atendiendo los casos de coronavirus, podemos tener sí algunas diferencias. Esta variante Omicron se diferencia de las restantes principalmente porque la transmisibilidad es mucho más contagiosa, ¿sí? Eso yo considero que es muy importante mencionar a la población. Esta variante es muy contagiosa, es más contagiosa que las anteriores variantes, ¿sí? Ejemplo, si en una casa, en un domicilio tenemos 10 personas, 9 de cada 10 personas pueden caer enfermas. Esto no sucedía con la anterior variante. Ejemplo, si teníamos en una casa donde habitan unas 10 personas, 4 podían enfermar de COVID, inclusive unas 2 o 3 poder tener hasta un desenlace grave con una neumonía. Esta variante Omicron es muy contagiosa, Según expertos, por ejemplo, en Hong Kong han hecho un estudio donde se ha podido ver que este virus tiene 70 veces más facilidad o rapidez de poder infectar a nivel del tejido bronquial. Y digo bronquial porque no es el pulmonar. Entonces, aparentemente hay menos gravedad, es mucho más contagiosa, pero es menos grave. Esa es una diferencia también muy bien, por lo que estamos viendo que hay menos cantidad de gente hospitalizada. Sí vemos mucha gente también hospitalizada, pero la gravedad con la que marca la enfermedad es menor. Otro punto importante que es para mí mencionar para la gente es que el tiempo en que uno se contagia, o sea, en lo que aparecen los síntomas, lo que nosotros decimos el periodo de incubación,
es decir, de donde tenemos un contacto hasta donde aparece un primer síntoma, ya sea tos, catarro, malestar, dolor de cabeza, fiebre, es más rápido también. En unos 3 días uno ya puede empezar con síntomas. Esto no sucedía con las primeras variantes. Podía haber un promedio de 5 días, pero inclusive un periodo de hasta 2 semanas donde uno podía presentar síntomas. Esto no sucede con esto, estos son los síntomas más rápidos. Pero el periodo donde uno puede estar contagiando inclusive el virus también es más corto, 5 a 7 días. Esto es muy importante mencionar porque hay otras personas que siempre preguntan ¿cuánto tiempo debo aislarme? ¿Cuánto tiempo debo hacer el tiempo de aislamiento? Generalmente una semana. En otras palabras, en una semana, más o menos 5 a 7 días es donde una persona podría ya estar saliendo de esa sintomatología que puede tener, ¿sí? Eso considero que son unas diferencias más acertadas. Por supuesto que hay algunas otras cosas más finas, pero eso es lo que podemos ver como una gran diferencia en relación a las otras. Doctor, ¿cuáles son las secuelas a corto, mediano y largo plazo? Claro que sí. Es importante mencionar, Tatiana, que un 90% de la población, inclusive actualmente, hoy en día, que están hospitalizados, ya sean salas de terapia intensiva, terapia intermedia, hospitales públicos o privados, 90% de esa población no tiene vacuna. Entonces, eso es muy importante mencionar. Con esta variante, sí puede haber casos aislados que pueden llegar a complicarse con una neumonía, o sea, complicarse con un cuadro grave, pero eso generalmente está relacionado con personas que tienen enfermedad de base, diabetes, presión alta, personas mayores de 65 años, personas que tienen alguna enfermedad oncológica o hematológica de base, o tienen su sistema inmunitario inmunosuprimido, o sea, con bajas defensas, para que usted me entienda, ¿no? De todas maneras, con esta variante Omicron, más que decir que existen secuelas, yo diría lo que estamos viendo es que hay una persistencia de síntomas. Esto para nosotros todavía es algo nuevo. Sabemos que en Europa y en otros países del exterior ha empezado inicialmente esta variante y ahora recién acá en diciembre, enero, estamos frente a este pico y continuamos con esta variante Omicron, y lo que se está viendo es que las personas persisten con los síntomas un tiempo más. Esa persistencia de síntomas más que de dejarles una secuela son las siguientes: les deja dolores de cabeza un tiempo mayor, no a todos, pero sí un 15 a 20% de la población que está enfermando con Omicron se queja o persiste con dolores de cabeza. Un dolor de cabeza que la gente lo traduce como una pesadez, como si tuvieran sinusitis, pero son dolores que persistan un tiempo más. ¿Cuánto tiempo? Todavía no lo sabemos, pero eso es lo que se queja. Algo que también es muy importante, que les duele la espalda. Sienten como una fatiga, un malestar muscular, como si uno hubiera hecho mucho ejercicio, como aquí usamos el término, a veces estamos macurcados, decimos, ¿no? Cuando uno hace una actividad intensa, así les deja una fatiga que puede durar un tiempo. Otra cosa que persiste es mucosidad en la garganta y mucosidad en la nariz, ¿sí? En las vías respiratorias altas. Nosotros hablamos con este término que a veces podemos decir para la gente, que para que nos comprenda mejor, tenemos una carraspera. Esta molestia, esto es lo que estamos viendo, les persiste esta molestia un tiempo más. ¿Cuánto tiempo? Todavía no lo sabemos, pero hay reportes del exterior, de gente que ha enfermado en Alemania, de gente que ha enfermado en Austria, de gente que ha enfermado en España, que están teniendo esta persistencia de síntomas. Lo mismo o lo propio estamos viendo acá en nuestra gente que está enfermando con esta variante. Eso es lo que yo te podría decir, Tatiana, más que secuelas, yo diría es una persistencia de síntomas, no en todos, un 15 o hasta un 20% de la gente que enferma con esta variante. ¿Cuál es la tasa de mortalidad y la tasa de recuperados en los últimos 3 meses, doctor? En los últimos 3 meses, es importante mencionar, Tatiana, que este virus se ha podido ver que es menos letal, en diferencia o en relación a la variante original o a la variante Delta. Hay estudios que han mencionado que 0,1% de letalidad, cuando
mire, esta cosa inclusive en el COVID llegó inclusive hasta un 8% en la variante inicial, donde vimos cantidades innumerables de gente fallecida, no solamente acá en nuestro país, sino en mucha población a nivel mundial. Entonces, es menos letal, inclusive muchos la comparan como una letalidad, inclusive en comparación con la gripe, ¿sí? De todas maneras, hay mucha gente que se ha recuperado. Yo diría que la gran mayoría de los pacientes, vamos a decir, no vamos a hacer exageradamente decir el 100%, podemos decir que un 85% de los pacientes que se enferman con esta variante Omicron pueden tener una recuperación, exceptuando aquellas personas que pueden tener enfermedad de base o alguna patología que pueda hacer que el cuadro o el desenlace sea otro, ¿no? Entonces, hay mucha gente recuperada. Es más, los síntomas son leves. Los síntomas característicos de esta enfermedad prácticamente son síntomas leves. Doctor, quisiera que puntualice esto, y a pesar de que usted ya refirió, ¿cómo se manifiesta cualquiera de estas modalidades de variedad en una persona vacunada y en una persona no vacunada? Claro que sí, es importante. Voy a mencionar un poquito, porque es importante mencionar, ahorita que estamos en esta ola o pico de contagio, siempre uno quiere saber qué síntomas tengo. Quiero comentar, y es muy importante, que esto no lo podemos tomar como un resfrío. Cuando todavía no hubo el COVID, uno pues tenía un cuadro de catarro, malestar, se tomaba hasta un buen antigripal y al día siguiente estaba con su actividad diaria. Toda persona que está inclusive con síntomas respiratorios debemos catalogar como si fuera COVID hasta no demostrar lo contrario. Un resfrío común, corriente, va a ceder, no va a traer complicaciones. El problema es que si es COVID, va a caer muchos miembros de la familia, personas de nuestro entorno o con los que podamos estar compartiendo. Los síntomas más frecuentes, Tatiana, que podemos ver en los pacientes que enferman de COVID en esta variante Omicron son muy similares a los previos. La gente generalmente se queja de síntomas respiratorios de la vía aérea superior. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener desde la cabeza para abajo, voy a ir mencionando. Puede haber conjuntivitis, irritación a nivel de los ojos, ardor, lagrimeo. Podemos tener catarro, rinorrea, que nosotros mencionamos médicamente. Catarro que puede ser leve, mucho, inclusive el catarro les dura unos 3 hasta 4 días, inclusive a muchas personas. Algo que es muy característico es un dolor de garganta, que puede ir desde leve, moderado, hasta intenso en muchos casos. Hay personas que se quejan con muy característicamente con mucho dolor de garganta, lo que nosotros le decimos odinofagia. Un dolor intenso en la garganta, acompañado de mucosidad, de carraspera, de disfonía, inclusive en muchos casos. Hay personas que están con síntomas como de una laringitis, es una laringitis, obviamente, pues empiezan con afonía, están disfónicos, roncos en otras palabras, para que me pueda entender la población. Otra cosa que es característica y se ha podido ver a diferencia del otro es que muchos se quejan de un dolor del oído, otras personas están con mucha sudoración, sobre todo nocturna, transpiran bastante por las noches, es algo también muy característico. Dolor en la espalda, dolores entre leves, moderados hasta intensos de todo el cuerpo, un malestar, un decaimiento del estado general, puede haber fiebre, puede haber tos, la tos puede ser seca, puede ser con expectoración, y esto puede ser igual, de leve a moderada hasta gran intensidad. Siempre, si bien todos estos síntomas son leves y el objetivo del tratamiento es sintomático, o sea, solamente tratar la sintomatología, no hay por qué apresurarse. Es importante también comunicar a la población, no automedicarse. Hay muchos que se les paran los cabellos cuando mencionan COVID y dan positivo a la prueba y ya van a la farmacia, van a un otro lugar, tratan de automedicarse o a veces hacer tratamientos innecesarios. El tratamiento es solamente sintomático, pero siempre es importante recomendar que se deben vigilar ciertos signos de alarma. Eso es muy importante para nosotros. Se le debe mencionar ya sea al varón, al niño, a la mujer, adulto mayor o etcétera, que esté atento a unos signos de alarma, que esos son persistencia de la tos, si la tos sigue en aumento, o existe fiebre que no cesa o no cede, o hay dolor intenso en el pecho, o hay agitación
o hay muchos que tenemos el aparatito ya en casa, que es el oxímetro, sí la oxigenación tiende a disminuir por debajo de unos 90%, sí, eso es algo muy importante. Y normalmente esos síntomas de alarma se deben explicarle a la persona para que tome acción, porque hay muchos que dicen, no, esto es algo leve, va a pasar, pero no puede ser que alguien pueda evolucionar distinto y en los siguientes días ponerse mal, ¿no? Eso es algo muy importante. Otra cosa que es importante mencionar es que las personas que tienen patologías de base, esos sí pueden desarrollar inclusive hasta una neumonía. Y lo que tú me preguntabas, ¿hay diferencia entre las personas que están o no vacunadas? Claro que sí. Claro que sí. Como yo te mencioné, Tatiana, la gran mayoría de los pacientes que hoy están hospitalizados en las salas intensivas, de terapia intensiva de nuestra ciudad, en las salas de terapia intermedia, o sea, pacientes semicríticos, son pacientes en su gran mayoría que no tienen todavía vacuna, no tienen vacuna. Y algo que es muy importante, a veces hay personas que dicen, yo ya me he vacunado, igualito me he enfermado. No es así. La vacuna no es al 100%. Solamente evita de que una persona pueda tener un cuadro grave del coronavirus. Hay personas que están con una dosis o con 2 dosis de cualquiera de las vacunas que tenemos en el medio, inclusive tercera dosis, que en esta ola y también se han enfermado. Inclusive algunos también han podido ser hospitalizados en alguna sala, ya sea de terapia intermedia o sala general, y han tenido neumonía. A veces se dice, ¿pero por qué si tengo vacuna? No, te puedes enfermar, pero la evolución en comparación a un paciente que no tiene vacuna, hay mucha diferencia. Consideraría yo que un paciente joven, un paciente que no tiene factores o enfermedades de riesgo, si evoluciona o le da neumonía con esta variante, pasa sin ningún problema. Se le hospitaliza, está unos días, un periodo corto, a diferencia del paciente que no tiene vacuna y se puede complicar, más todavía si tiene alguna enfermedad de base. Es muy importante esa precisión que hace, doctor, porque hay gente que persiste en no vacunarse. Entonces, eso es lo que tiene que tomar en cuenta la población, ¿no? El riesgo, y el riesgo no solamente hacia uno, sino hacia la familia, ¿no es cierto? Exacto. Doctor, ¿qué alimentos son recomendables para el proceso de recuperación de esta enfermedad? Más que yo consideraría, porque hay mucha desinformación también en todo esto, Ajá. ahora con las redes sociales, el Twitter, el Facebook, existe mucha desinformación y a veces la gente también se aflige y hay información que no comas no comas pescado, no te sirvas este uno u otro alimento. Entonces, persona prácticamente debe mantener su alimentación saludable. Eso es lo más importante que nosotros siempre recomendamos, ¿sí? Gente que tiene, por supuesto, enfermedades de base, presión alta, diabetes o alguna otra patología, siempre debe ir su dieta orientada a evitar o restringir ciertos alimentos que son malos por la patología de base. Como COVID, especialmente, sí es muy importante tener un aporte nutricional adecuado, ¿sí? Que esté ensaladas, vitaminas, si es que la persona no tiene ningún problema con los lácteos, pues ingerir sus lácteos. En otras palabras, seguir con su régimen alimentario normal, diario, como cualquier otra persona lo hace en su diario vivir. Prácticamente no diríamos que existe una restricción. Yo no estoy al margen, por ejemplo, es muy sano también ayudarnos de ciertas plantas medicinales que pueden ayudar a combatir. Es muy importante mencionar que la persona que enferma de coronavirus debe tener una hidratación adecuada, es muy importante. A veces a uno le comunican, doctor, está la garganta muy seca, ¿qué me puedo tomar? Lo más importante es ingerir líquidos, el que sea de su agrado, agua de canela, agua de manzanilla, algún mate de coca que aquí uno puede tener costumbre de usarlo, el eucalipto, el huirahuira para alguna otra gente que tal vez viene de otro lugar, y también estamos abiertos a todo esto. Esas cosas ayudan, ¿sí? Entonces es muy importante la hidratación. Es demasiado importante que uno mantenga adecuada hidratación, 2 litros durante el día, es muy importante. Hay gente que tiene fiebre, hay gente que transpira bastante en la noche y pierde líquidos. La mejor forma de
neutralizar o generar una mejoría de esto es ingerir mucho líquido, más que la medicina, más que ingerir líquido, las secreciones de la vía respiratoria, de la nariz, de la garganta, de la vía respiratoria. Inclusive a veces yo tengo pacientes que les digo que el mejor mucolítico, que el mejor expectorante es la hidratación, no sencillamente algún jarabe para la tos. Por supuesto que habrá casos donde se tenga que medicar, pero es muy importante y pertinente que una persona mantenga una hidratación adecuada. Hay mucha controversia también con ciertos suplementos vitamínicos, no vamos a entrar tampoco en debate, no es el caso, pero sí podemos usar, por supuesto, vitamina C, que ayuda a la parte inmunológica, pero no exagerar, no exagerar. Hay gente que inclusive viene desde la primera ola tomando complejos vitamínicos, vitamina D, vitamina C, cada mes. Y esto es contraproducente porque podemos provocar ciertos efectos secundarios o adversos, ya no por el problema del COVID, sino a otro nivel, problemas renales, cálculos, etcétera, otras cosas que pueden desencadenar en efectos. A veces tampoco no es recomendable que uno tome todo el momento suplementos o tónicos para fortalecer el sistema inmunológico. Uno debe cuidarse, mantener la distancia, mantener las medidas de bioseguridad como en cualquier otro lugar, y pues de todas maneras siempre es importante asimilar el problema, asimilar y tratar de mantener y encarar esta época difícil que nos ha tocado vivir de la mejor forma, con tranquilidad, con paciencia, mirando siempre hacia adelante de que todo pueda salir en forma óptima y de la mejor manera, ¿no? Doctor, ¿cuáles son sus recomendaciones, además tomando en cuenta algunos materiales básicos de accesibilidad para la población, como el oxímetro y otros recursos? Muy bien, Tatiana. Como primera recomendación, es muy importante comunicar a la población que no hay mejor forma de prevenir esta enfermedad que la vacunación. ¿Ya? La vacuna es la forma que nosotros podemos tener, la forma de disminuir la posibilidad de que uno pueda tener una enfermedad grave. Ya les he comunicado que la vacuna no es al 100%, tenemos casos donde gente que está vacunada también se contrae la enfermedad, pero las chances, la posibilidad de que esta persona pueda recuperarse son mucho mayores en comparación a la persona que no tiene vacuna. La vacunación recomiendo a toda la población y pues siempre mantener las medidas de bioseguridad, barbijo, distanciamiento social, lavado de manos y pues paciencia, seguir adelante y buen humor. Gracias, doctor. Tal vez a modo de redondeo, darnos a conocer algún hecho crítico, doctor, en toda su experiencia como médico internista. Tal vez una anécdota, porque la gente necesita saber qué es lo que pasa en el hospital. Considero que hay mucha población que nos escucha y creo que muchos pueden compartir esto. Es muy difícil ver la familia, a varios miembros de la familia poder caer enfermos. Uno pudiera decir, sí, solo se enfermó el papá y nada más, pero ya cuando el papá, la mamá, hijos, hijas, y muchos se contagian, inclusive uno siendo médico ve la realidad que a veces uno les quiere colaborar, ayudar con todo lo que está al alcance de la ciencia, sin embargo uno no espera eso. Es importante poder también comunicar que se deben vacunar, que se deben cuidar en la familia. Todavía seguimos viendo un poco de insensatez, de despreocupación en muchas familias, no todas, por supuesto, no todas, ¿sí? Pero hay dejadez. Vemos en muchos lugares, sin ir lejos acá, en otros países, en el oriente, en el occidente, hay muchos casos, hay gente que vemos sin barbijo, sin medidas de bioseguridad, en lugares aglomerados, inclusive tosiendo. Es importante que tengan todavía amor, es sus familias, es importante en este último tiempo de donde podemos vivir estos tiempos difíciles. Considero que hay mucha gente que ha tenido inclusive ese encuentro de volver
hacia la familia, ¿no? Es el amor al papá, el amor a la mamá, el amor a los hijos, el amor por el hermano, por la hermana, olvidarnos de las indiferencias, de las maldades, de las envidias, de todas estas cosas y tratar de pasar un tiempo más con la familia, porque eso es el núcleo de la sociedad, es la base de la sociedad y es difícil ver, y hay mucha gente que atraviesa este problema, han visto perder no solo al papá, a la mamá, al abuelito, a la tía, entonces nos tenemos que cuidar, no hay otra, se han llevado muchas familias y es difícil ver en el ambiente hospitalario, ver a la mamá, al papá enfermo, al hijo, a la hija, o inclusive grupos grandes de familia. Para mí creo que eso es lo más doloroso que he podido ver familias grandes que han perdido a sus seres queridos, ¿no? Entonces, para no evitar este dolor, que sabemos que tal vez algún rato puede llegar, pero podemos hacer y ayudar, es mejor cuidarnos y estamos todavía a tiempo. Como usted sabe, hay mucha gente todavía que no se ha vacunado. Esa es mi principal recomendación. Todavía vacunémonos, hay primera dosis, segunda dosis. Es la única forma de poder lidiar y evitar algún otro desenlace. Muy interesantes las recomendaciones y además muy claritas, doctor. Le agradezco infinitamente. Estos han sido en este caso las lecciones que el doctor Barrientos nos ha dejado. Por favor, amable audiencia, escuche. Si escuchamos, si nos informamos y sobre todo si investigamos, vamos a poder con seguridad dar solución y tratarnos oportunamente para no perder a nuestras familias. Hasta la próxima.